dije, mamá, me voy a perder la clase. Bueno, Y fue la culpa del remisero, que no llegó. bueno, siempre hay un culpable. Bueno, entonces seguimos con el Zoom 2 de Radiofísica 1 del 23 de junio 2021. Y ustedes, chicos, preguntarán por qué digo siempre esto cuando comenzamos. Es simplemente que para cuando ustedes vean el video tengan más o menos un orden y puedan tener continuidad de lo que veníamos hablando. Entonces, vamos a avanzar un poquitín más. Esto más o menos habíamos dicho. Entonces, cuando esa lesión se produce, ¿sí? en, en el ADN, vamos a tener entonces esa base nitrogenada del ADN y que va a ser una cadena, ¿no es cierto?, de reparación. ¿En dónde? Vamos a tener, ¿sí?, esta cadena que va a ser una tinina, adenina, citosina y guanina, ¿sí? Esto va a ser la forma de donde estaría funcionando bien. ¿Cómo se, digamos, para recordar, era por un tango, o autores de tango, o intérprete de tango, que es Aníbal Troilo Carlos Gardel? ¿Sí? Aníbal Troilo Carlos Gardel. Cuando esto está así, digamos que estamos bien, nuestra célula está perfecta, ¿sí? No hay problema. Pero fíjense que acá tengo algo que se modificó algo, ¿sí? Entonces, tengo una reparación normal, ¿sí? Esto se repara, ¿y qué pasa? No voy a tener cáncer, ¿sí? No tengo ningún tipo de problemas ahí. Ahora, cuando tengo, ¿no es cierto?, este desequilibrio en la cadena y no se puede reparar, ¿sí? No se puede reparar, va a pasar algo, ¿sí? O sea que si no se puede reparar, el organismo va a deshacerse de esa célula, ¿no es cierto?, en forma natural, y si eso no lo puede hacer, empieza entonces a generarse una nueva formación de una nueva célula que no se va a parecer nada a la célula madre, ¿sí? O sea que va a tener que sufrir modificaciones, va a ser algo distinto, va a tener un crecimiento incontrolado, anormal e invasivo, y a eso se le llama cáncer, ¿sí? ¿Estamos más o menos bien, chicos? ¿Sí? Ahora después te voy a pedir, Herrera, que intervengas con algo que viene después, ¿sí? Así que prepárate porque... Sí, sí, sí. Muy Sí. bien. Lo que estuvimos hablando anoche. Creo que sí. Sí, bueno. Tantas cosas hablamos anoche. Bien. Avanzamos. Eh, para, para que esto suceda, para que suceda esto, mejor dicho, y se pueda reparar y no tener esto, nuestro cuerpo tiene en funcionamiento un sistema, ¿sí? Que son distintas enzimas, que lo que va a hacer es que funcione este sistema y no prolifere, no crezca, no se genere un cáncer. Pero muchas veces el cáncer se va a generar igual. ¿Por qué? Porque este inhibidor de la proliferación de un cáncer, ¿sí?, se activa. Quiere decir que va a haber algo, ¿sí?, algún elemento que va a frenarme, me va a contener, me va a bloquear esas cosas que yo tengo en el cuerpo para que no se genere un cáncer. ¿Se entiende? ¿Sí? Una de las cosas que hace que este sistema de defensa deje de funcionar normal es este amiguito que se llama cáncer, ¿sí? Se llama tabaco, perdón. ¿Sí? Ese tabaco, ¿sí?, ese tabaco viene con su amiguito inseparable, que puede ser cáncer. Pero también puede ser que ustedes digan, pero yo tengo a mi tío de que tiene 79, 85 años y no tuvo cáncer. Sí, puede llegar a pasar, pero también puede ser que esa persona, ¿sí?, tenga menos edad
y tenga una neoplasia, un cáncer, ¿sí? Y que no sea de pulmón, que es lo que uno básicamente cree que puede llegar a tener por producto del cigarrillo, ¿sí? No, y no es así. Fíjense acá algunas de las sustancias que tiene, ¿no es cierto?, un cigarrillo, el tabaco. Y fíjense, si vemos acá, ¿sí?, polonio, ¿sí?, que es una sustancia radiactiva, que se utiliza, ¿no es cierto?, para algunos tratamientos también oncológicos o diagnósticos como de medicina nuclear, ¿sí? Vamos acá, fíjense, tenemos benceno, cadmio, o sea, la cantidad de elementos que son nocivos para la salud es importante. Entonces, este tabaco, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es va a inhibir ese sistema de protección que yo tengo para la proliferación de un cáncer, ¿sí? Entonces, esa célula que en principio se podría haber reparado, ¿sí?, o se aniquilaba, que ahora después Herrera le va a explicar cómo se llama, yo lo voy a mencionar y él le va a explicar con detalles, ¿sí? Digamos que al no estar esa barrera de defensa, ese cáncer, ¿sí?, seguramente va a producirse, ¿sí? O sea que, ¿qué sucede? Nosotros estudiamos la radioprotección y vamos a ver que si nos ponemos detrás de la pared de plomo, no me va a llegar los rayos secundarios, el primario. Y cuando voy a hacer una placa al piso, me quiero alejar, disparar casi del patio del hospital, ¿sí? Por todo lo que hemos charlado, vimos que la distancia del foco principal, ¿sí?, o sea, el foco de radiación, está bueno para no irradiarnos, ¿sí? Ahora bien, terminamos de hacer ese trabajo, tenemos un minuto de descanso, ¿sí?, y nos vamos a fumar un cigarrillo. Quiere decir que toda esa protección, esa radioprotección que tuve, para evitar algún tipo de enfermedad neoplásica producto de radiación, no serviría de mucho porque me puse a fumar un pequeño y rico cigarrillo, ¿sí? Por lo tanto, esa potenciabilidad de una enfermedad neoplásica la voy a tener, ¿sí? ¿Está más o menos claro, chicos? O sea, va todo de la mano. No le tengamos miedo a la radiación, tengámosle respeto a la radiación. Y tengámosle respeto a nuestros cuerpos, no lo dañemos. Así como Herrera hace un rato decía, que si salimos a las 12 del mediodía a tomar sol sin protector solar, si seguramente no va a hacer mal, también el, ¿no es cierto?, consumo de tabaco, ¿sí?, no va a estar haciendo mal. ¿Sí? Así que no le tengamos miedo a la radiación, sino respeto y a estas cosas también que no tienen nada que ver con los rayos, pero nos hacen mal también. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? Bien. Sí, vamos bien, profe. Vamos bien. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan las partículas alfa, beta y gamma? ¿Sí? ¿Qué pasaba con alfa? ¿Quién me lo frenaba? Una hoja de papel. Una hoja de papel. ¿Eran muy ionizantes? Aguilar, está mutada. No. No son ionizantes. ¿Son muy penetrantes entonces? No. 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 Poco penetrante. Poco penetrante. ¿Y qué más? ¿Qué más me pueden decir del pobre alfa? Que gastan toda su energía apenas salen. Son muy pesadas. Son muy pesadas. Son partículas lentas, formadas por 2 protones y 2 Tienen neutrones. carga positiva. Bien. ¿Pero pueden ionizar? sí, para mí sí. Sí. ¿No son todas las radiaciones son ionizantes? Creo que todas son. Sí, pero hay algunas que son más y otras son menos. ¿Sí?
Y pueden contaminar los alimentos, o sea, pueden contaminar. Está mutado, Robert. ¿Me muté? Sí, sí, no se escuchó nada de lo que dijiste. Yo te entendí, pero no se escuchó. Para que no puedo. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, Sí. perfecto. Bueno, qué lástima que no me escucharon porque estaba felicitando al grupo por la buena participación que tienen. Pero bueno, lástima que no se escuchó. Le quería decir a Ignacio, creo que era que había dicho que los rayos ionizaban, y sí es verdad, pero tenemos rayos, sí, o energía ionizantes con distinta energía. Algunos van a ser ionizantes y muy penetrantes, y otros menos ionizantes, menos penetrantes. ¿Sí? Por eso hoy estamos viendo el tema de alfa. Alfa es verdad que tiene, ¿no es cierto?, que es positivo, es muy ionizante, poco penetrante. ¿Sí? Y hay algo que se llama transferencia lineal de energía, que es el LED. ¿Sí? Alfa, justamente, como es muy ionizante, es el que tiene el LED más alto. ¿Sí? O sea, digamos que sería uno de los que me podría hacer un gran daño. ¿Sí? Después tenemos gamma y rayos X, que cuentan con un LED más bajo. ¿Sí? Y después tenemos beta, que su energía, ¿sí?, va a estar entonces distribuida, en un volumen, ¿no es cierto?, del cuerpo. Y eso va a reducir entonces ese daño biológico. ¿Sí? Entonces, si esta es mi cadena de ADN, ¿qué sucede? Si yo tengo y recibo partículas alfa, ya sea en la piel o sea por la ingesta de un alimento contaminado, como bien me dijeron ustedes, significa que ese LED, ¿sí?, esa transferencia lineal de energía que es más alto, ¿sí?, me va a producir mayor daño biológico. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Produce Perfecto. mayor, profe? Perdón, daño. Mayor daño biológico. Gracias. Entonces tenemos distintos tipos de dosis que vamos a estar recibiendo, ¿sí?, o reconociendo. Dosis de exposición, ¿sí?, pasé por el Roentgen, y se utiliza para la salida de los equipos. ¿Sí? Dosis de absorción es el Gray, y se utiliza para los pacientes. ¿Sí? Aunque como dijimos el otro día, ¿sí?, todas las unidades básicamente ahora están en el Sievers. ¿Sí? Pero digamos que estas son unidades que se pueden encontrar en las bibliografías. Dosis equivalente, ya vamos a ver qué es cada cosa de esta, ¿sí?, es el Sievers. SB es la sigla de Sievers, que sirve para todo tipo de radiación. Por eso les decía que prácticamente hoy yo puedo medir o cuantificar, ya sea la radiación que sale del equipo o la dosis de radiación del paciente, todo por medio del Sievers. Dosis efectiva, también en Sievers, y se utiliza para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Sí? O sea que cuando nosotros tenemos el dosímetro puesto y nos llega la medición, vamos a ver que nos va a llegar en Sievers un valor, ¿sí?, o el milisievers, ¿sí?, que va a ser la unidad de dosis efectiva, ¿sí?, que nos llegó a nosotros, a nuestro cuerpito. ¿Sí? Qué silencio. Muy bien. Estamos entrando al área de la célula humana. Y acá es donde yo creo que empiezo a ir callando, mutando de a poquito, ¿no? Y Herreras. Pueden ir hablando ellos, que la tienen clara con las células. Ah, claro.
y yo me vengo a meter acá. ¿Ya rindieron, no? ¿Con Pincaba? ¿Sí, no? Lo de célula me parece que todavía no. Bueno, entonces va a ser un Sí. repaso para ellos. No me acuerdo. Bueno, No, ya rindieron, ¿no? Sí. muy bien. Sí, el primero sí. Ujú. Bueno, igual dejamos esa foto de la célula como una especie de gráfico simplemente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender el mecanismo de daño por radiación, ¿sí? Vamos a tener ionización, formación de radicales libres y apoptosis, ¿sí? Yo voy a hacer una pequeña intro y después Herrera se va... Él está como pez en el agua con estos temas. Sos un amigo, ¿eh? Ionización, entonces ya habíamos dicho que era, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se produce al separar los electrones de ese átomo. ¿Cómo se puede dar eso? Esa ionización. Bueno, por medio de la radiación sería, ¿no es cierto?, una de las formas. Dijimos que los rayos X tienen, ¿no es cierto?, la particularidad de ionizar. Entonces, esos iones formados pueden reaccionar con la estructura química de la célula ocasionando un daño. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar ese daño? ¿Sí? Cuando son estimulados ¿por quién? Por efecto fotoeléctrico o Compton. ¿Sí? Fíjense que nosotros entonces, la gran mayoría de placas que hacemos, ¿qué efectos tenemos? Yo sé que ustedes no han hecho tabla de valores, pero hemos mencionado algo. ¿Sí? O sea, efecto fotoeléctrico, ¿con qué energía teníamos? Entre 20 y 60. 20 y 60. Muy bien. ¿Y Compton? Mayor a 60. Mayor de 60 y se decía que era hasta 2000. Pero bueno, digamos 60, mayor de 60. ¿Sí? O sea que prácticamente la totalidad de las placas que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, vamos a tener estos efectos. ¿Sí? Por lo tanto, por un lado, ¿qué pasaba? Yo tenía radiación primaria que incide sobre el paciente. ¿Sí? Esas moléculas, ¿sí?, donde yo tengo átomos, van a estar ionizadas. ¿Está bien? Pero como sale radiación secundaria con menor energía a la incidente, ¿sí?, pero con una energía tal que puede seguir ionizando, si yo no tengo la precaución de estar protegido, algo de esto me va a llegar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. ¿Querés arrancar ya vos? ¿Cree que hablemos un poquito de los radicales libres? Sí. Bueno, vamos a volver un poquitito para atrás de todo lo que dijo Roberto, como para volver a engancharlo y terminar con la explicación de radicales libres, que lo van a escuchar muchas veces ustedes digamos, en su carrera, ¿no? Van a escuchar muchas veces lo que hablan de radicales libres y es como que a veces queda medio inconcluso, como que medio no se entienden, ¿no es cierto? ¿Y qué es los radicales libres? Que no tiene nada que ver con la política ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, que es lo que mencionó Roberto, estuvimos hablando de diferentes tipos de radiaciones. Estuvimos hablando de radiación alfa, podemos mencionar la beta, rayos gamma y rayos X, o viceversa, X y gamma, ¿no? Y hablamos sobre la ionización. Dijimos que los alfa son muy ionizantes en comparación a lo que son X y gamma. La diferencia que está en que las radiaciones alfa como beta son cargas pesadas, muy pesadas. Entonces, al ser pesadas, son poco penetrantes, ¿no es cierto? Pero son muy ionizantes. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? La radiación alfa tiene muchísima más ionización que lo que puede tener X y gamma. Pero a su vez, como es una carga pesada,
tiene poca penetración. Y como bien dijeron ustedes, recordaron, una hoja de papel lo puede tener. Entonces nosotros, como para poder, digamos, estar afectados, tendríamos que estar en contacto con una radiación alfa, ¿no es cierto? Pero el estar en contacto con una radiación alfa nos va a producir un daño muy grande y mucho más que lo puede producir los rayos X o los rayos gamma. Cuando hablamos de la ionización, estamos hablando de los efectos que producen cada uno de estos tipos de energía con respecto a la persona, ¿no? El cuerpo humano. Se pone a pensar a lo que recién hemos hablado, podemos decir que la radiación alfa nos puede producir un daño muy grande, pero a nivel subcutáneo, ¿no es cierto? Porque más de ahí no se expandería, porque más de eso no atraviesa. Pero estar en contacto con radiación alfa es casi seguro que vamos a tener una lesión muy grave, ¿no es cierto? Con radiación X y con radiación gamma tenemos menos ionización que respecto a alfa, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tanto X como gamma son muy penetrantes, por eso nos atraviesan y por eso podemos tener lesiones internas, ¿no es cierto? Después, entre X y gamma podemos hablar de diferentes tipos de energía. No nos vamos a meter hoy en energía de alta energía porque eso va a ser un tema que corresponde más bien a radioterapia. No sé si entramos en radioterapia este año, Roberto, me parece que no, ¿no? Entonces, no, bien. Entonces vamos a hablar de radiaciones con las que vamos a trabajar nosotros, que son radiaciones X o gamma, que son más penetrantes, ¿no es cierto? Y con los que nosotros vamos a trabajar y con los que nosotros tenemos que tener cuidado. Radiaciones alfa lo vamos a trabajar nosotros, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de radiación ionizante, muy penetrante, tenemos que hablar de los daños que produce en la célula. Por eso hoy Roberto hizo una introducción o la imagen de una célula que ustedes vieron bien ya en biología, por todo lo que está formado. Y sabemos que una célula está formada por, puede estar formado por por dos o más átomos, ¿no es cierto? Cuando el fotón de rayos X interactúa con la masa, con nuestro cuerpo, indiscutiblemente va a producir una alteración en las células, ¿no es cierto? Esa energía, ese fotón con el cual nosotros vamos a trabajar, como dijo Roberto, con lo que es Compton y fotoeléctrico, va a actuar con prácticamente con los electrones, con las cargas negativas que están en las órbitas externas, ¿no es cierto? No con el núcleo. Esta ionización va a hacer que las células se dividan, ¿no es cierto? Y dando el ejemplo, por ejemplo, de una célula de agua, cuando son impactados por un fotón, se puede dividir y trata esa célula de equilibrarse, o ese átomo trata de equilibrarse. Cuando trata de equilibrarse, va a tomar la carga, ¿no es cierto?, de un átomo vecino, ¿correcto? En ese momento que toma la carga del átomo vecino para equilibrarse, ¿qué pasa? Lo deja desequilibrado al átomo vecino. Y ese átomo vecino va a tratar de volver a equilibrarse y le va a robar otro electrón al otro átomo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Cuando pasa eso, que un vecino le roba al otro para equilibrarse y el otro le roba al otro para equilibrarse y así sucesivamente, eso es lo que conocemos nosotros como formación de radicales libres. Esta formación de radicales libres, ¿no es cierto?, nuestro organismo va a tratar de compensarlo, porque si esta formación de radicales libres que se van a formar por la ionización de los fotones,
Si no se controlaría, imagínate que nos haríamos una placa y tendríamos un efecto fatal o no fatal, pero digamos tendríamos un daño. Pero todo el mundo sabe que nos sacamos una placa, 2 placas, 3 placas y nadie se murió por eso. Ni tampoco nadie tuvo un efecto biológico por eso. Pero sí existe por cada incidencia esta formación de radicales libres. Porque ese fotón interactúa con alguna molécula, la divide, desestabiliza el átomo y esta célula trata de equilibrarse y, como dije, va a empezar a robarle el electrón o los electrones que le pueda faltar, depende de la energía, y trata de compensarse. ¿Cómo se compensa esa formación o cómo se detiene esa formación de radicales libres? Esa formación de radicales libres se compensa por medio de la apoptosis, que no recuerdo ahora, sí, creo que con Pincaba lo vieron y creo que Roberto Gómez también en algún momento lo mencionó. ¿No es cierto? La apoptosis es la muerte celular. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo compensa el organismo cada vez que nosotros nos estamos irradiando? Tenemos la formación de radicales libres, que es como una cadena de descompensatoria de células y que tratan de compensarse. ¿Cómo se detiene esa cadena? Con la apoptosis. ¿Qué pasa? Nuestro organismo en algún momento elimina o mata o muere una célula, entonces esa célula que se destruyó cortó la cadena de radicales libres. De esa manera se detiene, ¿no es cierto? Entonces, por eso, como les dije, si hacemos una placa de tórax, de mano, muñeca, o de lo que a ustedes se le ocurra, o una tomografía, ¿no es cierto? No nos va a pasar nada porque nuestro organismo va a detener esa cascada de radicales libres de esa manera, ¿no es cierto? Y se va a tratar de volver todo al equilibrio. ¿Qué pasa? Esto estamos hablando en una situación que el organismo lo pueda controlar, ¿no es cierto? Ustedes dirán, bueno, entonces, cuando pasó o puede pasar una fuga de algún reactor y la gente muere por radiación, ¿por qué muere por radiación? Porque el organismo en realidad no puede llegar a compensar o, digamos, detener esa cascada de los radicales libres, porque es tan alta la radiación, ¿no es cierto?, que no solo produce una descompensación con los electrones de órbita interna, sino también depende de la energía que está recibiendo, como dijimos al principio, también puede afectar el núcleo. Entonces, ¿qué pasa si se afecta el núcleo? Creo que no sé si eso lo vieron, pero bueno, vamos adelantando a lo que el próximo año van a ver en medicina nuclear. Si por radiación se afecta el núcleo, ese núcleo queda desequilibrado, ¿no es cierto? Uno en la tabla periódica, por ejemplo, si hablamos del yodo, el yodo 131, que es el que está en equilibrio, ¿no es cierto? Cuando una alta radiación ya no impacta en los electrones, sino que en el núcleo, lo desestabiliza, y cuando lo desestabiliza pasa a ser un yodo 132, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere ¿No se decir hacen esto? enlaces químicos? Eso exactamente. Pero el punto es que cuando la radiación es alta, ¿no es cierto?, y el desequilibrio viene a nivel nuclear, ese átomo se transforma como si fuese una fuente de energía. ¿Correcto? Entonces ya no pasa tan solo lo que es el problema de los radicales libres, sino que también los átomos pasan a ser elementos radiactivos. Y es el momento donde ya se descontrola la radiación y la persona o puede morir o puede tener una alteración grave ya en lo que es el ADN. ¿Correcto? Entonces, pero eso, téngalo así en stand-by, lo que recién acabo de decir, porque eso lo van a ver mucho mejor en radioterapia, porque ahí es donde sucede eso.
Ustedes por ahora lo que tienen que ver con lo que van a trabajar primariamente, que es radiología convencional, saben que los fotones de energía que pueden producir fotoeléctrico Compton van a producir en la interacción con el cuerpo humano, van a producir radicales libres. Esos radicales libres, ¿cómo se detiene? Por medio de la apoptosis celular. ¿Qué es la apoptosis celular? La muerte de una célula. Cuando una célula se muere, se corta la cadena. Entonces, la persona vuelve digamos, a estar en equilibrio su sistema celular. Obviamente, ¿qué pasa? Una cosa es estar en equilibrio celular, otra cosa es la cantidad de células que tuvieron que morir para poder cortar esa cantidad de radicales libres. Entonces, si bien una cosa es sacarse una placa, una cosa es sacarse una tomografía y otra cosa es en un año sacarse 20 tomografías. ¿Entiende? Entonces, no va a pasar lo que sucedió, por ejemplo, por una radiación alta, por una fuga radioactiva, pero sí la cantidad de radiación que recibimos por estudios también tiene que estar controlada. Yo no sé si más o menos ustedes saben a cuánto equivale una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Alguna vez alguien escuchó eso? No. Bueno, para que tengan en cuenta, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis es equivalente a cerca de 100 o más placas de tórax. ¿Correcto? O sea que cada vez que uno se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis es como que en ese momento te hayan sacado 100 o más placas de tórax. ¿Comprende la cantidad de radiación? Pero la energía que se utiliza en una tomografía va a producir fotoeléctrico y Compton, ¿no es cierto? Esa radiación que produce fotoeléctrico Compton va a interactuar con las células, las va a separar, las va a descompensar. Cuando se descompensa se forma lo que se llama radicales libres. Los radicales libres, esa cadena de radicales libres, es tratar de compensar las células que quedó descompensada por el fotón, de compensarse. ¿Cómo lo hace? Le roba un electrón del átomo que está al lado. Ese átomo queda descompensado y vuelve a robarle a otro, y así sucesivamente. ¿Cómo se corta esa cadena? En algún momento el cuerpo mata la célula o se muere una célula. En ese momento que se muere la célula, se corta la cadena de radicales libres. O sea, esa célula que quedó descompensada, si se murió, no le dio tiempo a robarle a otra para dejarla compensada. ¿Correcto? Todo eso lleva un tiempo, o sea, de tratar de equilibrarse, ¿no es cierto? No es que se hace todo rápido. Por eso hay tiempos prudenciales para hacer placas, ¿no es cierto?, cantidades de placas en los pacientes, o para hacerle cantidad de tomografías a los pacientes. Después es otra cosa lo que es costo-beneficio. Hay veces que uno sabe que, por ejemplo, se dice que, como les dije recién, cuando se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, lo que es radiofísica sanitaria dice que no se puede hacer un estudio como este más de un año, más de una vez al año, ¿no es cierto? O cada 2 años. Me queda un minuto. Pero, bueno, eso va a ser costo-beneficio. Hay gente que lo necesita más de una vez, pero si no se lo hace, la persona corre el riesgo de morir. Entonces, bueno, es un tema de costo-beneficio. Bueno, si se corta